Muy buenas tardes, amables amigos de Pacífico Noticias. Para la entrevista de hoy tenemos como invitado al doctor Michel Maya, quien fuera candidato a la alcaldía de Cali, concejal de la ciudad, experto en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y quien ha venido formulando una serie de planteamientos sumamente interesantes sobre la situación de la ciudad de Cali y ha planteado, entre otras cosas, que nuestra ciudad no está preparada para afrontar emergencias, precisamente como la que se suscitó hace pocos días con el desbordamiento del río Cauca en varias zonas de nuestra ciudad. Muy buenas tardes, doctor Michel Maya, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues Luis, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Todavía me falta un poquito para el doctorado, hasta ahora terminamos la maestría. Creo que estos son temas trascendentales como los que ustedes trabajan todos los días, entonces aquí estamos listos para compartir. Bien, empecemos. Usted ha hecho una evaluación, un diagnóstico de la ciudad, ha formulado críticas a la gestión del alcalde Mauricio Armitaz, incluso ha dicho que el que realmente no gobierna es él, sino otros funcionarios. ¿Cuáles son esos problemas que enfrenta la ciudad y que el alcalde no ha podido entrar a solucionar? Bueno, nosotros tenemos en primera instancia un alcalde que es realmente una marioneta, es decir, termina siendo como en esos juegos donde no sabemos quién es el ventríloco, quién es el que está hablando realmente, porque al alcalde lo tienen enredado desde muy tempranas horas del día, dando vueltas por las comunas, en consejos comunitarios, llorando públicamente, sensibilizándose a los problemas de la ciudad, pero la realidad es que quienes administran la ciudad son otros. Nosotros hoy podemos ver, por ejemplo, que el grupo que está en cabeza de Juan Fernando Reyes y Nicolás Orejuela, hoy Juan Fernando Reyes, nuevo secretario de gobierno, anterior secretario general, y Nicolás Orejuela, que era antes el vicealcalde, sin que existiera esa figura, que nos dicen que muy pronto va a ser el nuevo presidente de Metro Cali, controlan 5 secretarías, 7 subsecretarías, y cuando lleguen a controlar Metro Cali, ya no serían solamente 5 secretarías, sino 5 secretarías y Metro Cali, que es la entidad con mayor cantidad de recursos y con una responsabilidad gigantesca. Y son ellos finalmente los que de alguna manera están administrando la ciudad. Pero esto lo digo simplemente para señalar que los problemas reales de fondo de la ciudad no se están siendo atendidos. Tenemos una alcaldía cosmética, una alcaldía de grandes anuncios, de frases posicionadoras, de grandes lanzamientos, de programas. Cada vez que hay una crisis lanzan un programa. Hubo un problema de ornato público, entonces lanzan el programa Mi Cali Bella. Hay un problema de generación de empleo y lanzan el programa Cali 24 horas. Hay un problema de riesgo, que ya lo hemos tenido y el año pasado tuvimos una crisis gigantesca, entonces van a hacer un gran show en la Comuna 20, pero es eso y nada más. Los problemas de fondo de la ciudad, seguridad, movilidad, riesgo, servicios públicos, qué está pasando realmente con la generación de empleo, de desarrollo económico de la ciudad, las cosas de fondo, las reales, no están siendo atendidas. Bueno, para empezar entonces, abordemos el problema de los riesgos, cómo enfrentar los riesgos que nos genera el cambio climático, que nos generan los desastres naturales en una ciudad como Cali, que está sometida a ingentes situaciones como la que vivimos recientemente. Cali es una ciudad privilegiada. Cali es una ciudad que tiene 6 ríos que bajan de la montaña y uno que nos circunda, como es el río Cauca. Es una ciudad además que es más montañosa que plano. Cuando la canción dice Cali es Cali y lo demás es loma, no es cierto. Cali es más loma que plano, ¿sí? Y esto lo digo básicamente porque la existencia de riesgos en sí no es un problema. El problema es no prevenirlos. El problema es no tener una posición proactiva frente a la problemática. El problema está en que en Cali no tenemos recursos reales destinados para mitigar los riesgos. Por ejemplo, sabemos que tenemos 6 ríos que bajan de las montañas y una infinidad de quebradas, como lo vimos ahora en la nota anterior. Pequeños riachuelos que nutren los grandes ríos que bajan de la montaña. Resulta que nunca se hace un trabajo sobre esas quebradas. No hay en las zonas altas, donde ya está viviendo más de 800,000 personas. Se calcula que la zona de crecimiento poblacional más alta de los últimos 20 años en Cali son las montañas de Cali. Y no solamente estamos hablando de la Comuna 20, estamos hablando de lo que pasa en la Comuna 18, en el corregimiento de La Buitrera, lo que pasa en Altos de Menga, que lleva más de 60 años de existencia, lo que pasa en la parte baja de Montebello, lo que pasa en Terrón Colorado. Como no se atienden, no se previene, cuando tenemos una temporada invernal intensa como la que estamos teniendo en estos momentos, los desastres son inminentes. Y nosotros en el mundo estamos viviendo un fenómeno que es el calentamiento global, el cambio climático, que nos lleva a fenómenos extremos de sequía,
y de lluvia. Sabemos que cuando hay lluvia, hoy tenemos mucha más lluvia que antes. Lo que pasó en el mes de diciembre del año pasado, en la Comuna 20, en Siloé, eso estaba pronosticado. Eso mismo pasó en el 2015 en la Comuna 18. Cada año nos sucede. Pero las autoridades se presentan ante la situación como que, oh, qué sorpresa. No, no es una sorpresa. No se han atendido, no hay recursos para mitigar el riesgo. El otro problema es el de la movilidad, que lo vivimos a diario. Acabamos de presentar también un informe muy interesante sobre cómo líderes comunales están dispuestos a emprender una acción de masas, protestas masivas contra el alcalde si éste no brinda una solución inmediata. Y el problema con el alcalde, dicen los líderes comunales, es que promete pero después se echa reversa. Y lo vimos también en una decisión que había adoptado en el sentido de vincular los buses tradicionales para reforzar o para llenar los vacíos que no cubre el mío. Ellos están dispuestos a las acciones. ¿Qué hacer frente a esa situación de movilidad que tanto preocupa a los caleños? Hay tres cosas que hay que reconocer. La primera, el alcalde prometió en campaña lo que todos estábamos diciendo en su momento, que es lo más lógico. En Cali un sistema único como el sistema de transporte masivo mío no funciona. No tiene la capacidad el sistema de transporte masivo mío de prestar el servicio adecuado a toda la comunidad caleña. Eso es una verdad a puño, no hay quien la pueda refutar. Se necesita un sistema multimodal. Ese sistema multimodal incluye necesariamente al transporte colectivo tradicional. En campaña, y cuando quedó electo el alcalde, se comprometió a trabajar e integrarlos. Ahora resulta que como el alcalde dice una cosa, pero después hace otra, pues hoy se echa para atrás en la medida. Lo cierto y el problema de fondo es que Cali necesita varias cosas. Número uno, hay que terminar la infraestructura del sistema de transporte masivo mío. Hay que lograr un acuerdo con los operadores y lograr un cierre financiero. ¿Para qué? Para que las rutas que cubra el mío presten el servicio que deban prestar adecuado. Hoy el mío no presta un servicio adecuado. Segundo, el transporte colectivo tradicional hay que integrarlo. Es urgente integrar también a las gualas. Si vemos que en la ladera de Cali viven más de 800.000 personas de condición socioeconómica media y media baja, en cuestiones de ingresos, son personas que en su mayoría se mueven en transporte público. Y resulta que la política pública de movilidad en Cali está pensada en el vehículo particular, con una señal perversa. Si usted tiene billete, papito, no se preocupe, que para usted las reglas no aplican. Sí, que es gravísimo. Sí, que es sumamente perverso. Porque entonces uno se pregunta, bueno, el problema, se está enfrentando el problema de la movilidad, o lo que se quiere es recaudar plata con un impuesto disfrazado. Se quiere recaudar plata con un impuesto disfrazado, pero además de eso se está pensando solamente en quien tiene capacidad económica, no en el 80% de la población caleña que se tiene que mover de otras formas. Y hay otra situación. Nosotros tenemos un parque automotor, incluyendo las motos, creciente, crece a un ritmo superior a la media nacional. ¿Por qué? Porque como el sistema de transporte es deficiente, la gente se pasa a la moto. Nosotros tenemos una tasa donde crecemos a un ritmo superior al 35% anual en motos, que la mayoría no están registradas en Cali, están registradas en otras partes, pero tenemos cada vez más personas. Resulta que no tenemos una política para atender a esta población cada vez más grande que se moviliza en moto por toda la ciudad. El otro problema, el de la seguridad o la inseguridad, depende cómo se vea, que está ligado también al desempleo. Últimamente estamos viendo un nuevo fenómeno, que es el de los falsos allanamientos. En la madrugada hoy se presentó un caso, una señora asesinada, a principios de semana se ha presentado otro en Ciudad Jardín. ¿Qué hacer frente a esos problemas de seguridad o de inseguridad que se reiteran? Los palpamos constantemente. El año pasado hubo unas cifras elevadas y este año parece que se va a continuar en esa tónica. Hay que reconocer que la alcaldía no tiene una política pública de seguridad. Todos son reacciones. Se da entonces un fenómeno que por alguna razón muy particular le tocó a alguien de la clase alta de Cali, a Kex Staple. Lo atracaron en la vía al mar. Entonces se armó un bochinche el berraco. ¿Qué hizo el alcalde? Entonces puso policías por toda la vía al mar y se solucionó el problema. No, el problema de seguridad hay que verlo de una manera mucho más integral. Claro, se necesitan medidas de choque que de alguna manera ayuden a mejorar la percepción y a reducir los casos puntuales que se pueden identificar, pero va más allá del show. En ese sentido, si nosotros no trabajamos de la mano con la comunidad, si nosotros no trabajamos un programa profundo de educación de la mano con los colegios, las instituciones educativas, que nos permitan garantizar que la gente tenga una posibilidad real de seguirse educando y de retenerlas en el modelo educativo,
generar oportunidades y capacidades para poder aprovechar las oportunidades que se den en la sociedad, el problema de seguridad va a seguir creciendo por varias razones. Entre otras, nosotros tenemos una de las cifras de muertes violentas más altas del mundo, sumado a algo, a la gente no le preocupa tanto las muertes violentas, lo que sí le preocupa son los robos y los atracos, y el robo de motos, que ya hablamos, vienen creciendo el número de motos en la ciudad, está disparado, viene creciendo una tasa anual superior al 18% anual, el robo de motos, que le golpea ¿a quién? A los que menos tienen, a los que con un esfuerzo grande han comprado una moto para movilizarse, y la ciudad no tiene una política pública para eso. Cierro solamente con estos dos detalles. Las personas que están en la alcaldía al frente de los temas de seguridad son personas que no conocen del tema y que no entienden de política pública. Laura Lugo está demostrado, no conoce del tema, por más buena voluntad que tenga, y acaban de nombrar a un muchacho de apellido Uribe, que fue candidato al Consejo de Cali por el Partido Conservador, que es un excelente abogado, es un excelente joven, pero en su vida ha trabajado temas de seguridad y hoy tienen la responsabilidad de desarrollar la política pública de seguridad. Eso se llama irresponsabilidad pública. Bueno, finalmente, doctor Maya, en la palestra, en la coyuntura, está el fenómeno de la corrupción en el país. Y recientemente se hicieron denuncias en Cali en el sentido de que habría irregularidades en Metro Cali. ¿Usted qué ha podido avanzar, investigar en relación con eso? Yo me atreví a hacer como un balance de los escándalos del primer año de la administración de Maurice Armitage. Permítame comenzar. Escándalo número 1, la Secretaría General, que en su momento estaba al frente de Juan Fernando Reyes Curi, hoy nuevo secretario de Gobierno, iba a contratar con una firma que no existía, que falsificó su domicilio, ustedes lo sacaron aquí, Óptima, más de 4.000 millones de pesos. Cuando se armó el escándalo, paremos la licitación, y volvieron a barajar y solucionaron el problema. Después tuvimos un alumbrado público que costó más de 7.000 millones de pesos, lo mismo que el alumbrado de Bogotá, con la pequeña diferencia que el de Bogotá tenía 9 millones de bombillas adicionales. Cerramos el año con un gran escándalo, Metro Cali, unos contratos que quien diseñó los contratos se estaba contratando a sí misma y a sus firmas por más de 1.500 millones de pesos. Pero la cosa no para ahí solamente. Si nosotros revisamos qué ha pasado en Metro Cali siempre hay problemas por la contratación de las obras. Recordemos el caso de la estación Calima, que cuando se denunció el escándalo de corrupción, se robaron más de 4.000 millones de pesos de frente. Lo que hicieron fue cambiar el nombre de Estación Calima a Estación Paso del Comercio. Y la estación que iba a costar 20.000 millones de pesos nos terminó costando 85.000 millones de pesos. Que entre otras cosas no es muy operativa, ¿no? No, es que no funciona bien. Precisamente porque una cosa es implementar una estación diseñada para que comenzara a funcionar hace 6 años y que comience a funcionar 6 años después cuando el sistema no está funcionando como debía funcionar. ¿Operará ahora sí finalmente la justicia para investigar y llegar hasta sus últimas consecuencias estos fenómenos? Yo confío y espero que así sea, pero lastimosamente la realidad normalmente nos demuestra que no opera, que en Colombia, y por eso hoy estamos ocupando el deshonroso puesto 90 a nivel mundial en cuestión de percepción de corrupción, siendo parte del selecto grupo de los países más corruptos del mundo, es porque la justicia no opera adecuadamente. ¿Y porque la justicia opera, pero para los más pobres? Los ricos, los que se roban miles de millones de pesos, pagan casa por cárcel o simplemente las investigaciones se diluyen en el tiempo. Muy amable, doctor Michel Maya, por hacer este diagnóstico minucioso, detallado de la ciudad de Cali. Volveremos con usted en alguna oportunidad. Él nos ha expresado que tenemos un alcalde cosmético y que quienes manejan la ciudad son realmente otros funcionarios. Vamos a un corte de comerciales y regresamos con más información.